En esta tarde como les comento, vamos a estar viendo el tema sobre el gozo. Así que si me podrían acompañar, estaremos leyendo el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículo 4. Vamos a tomar lectura y luego vamos a orar. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice lo siguiente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, ante bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias primeramente por darnos este gran privilegio una vez más de poder estar en este lugar. No hay mejor lugar en el cual podemos estar en este día, sino aquí aprendiendo de tu palabra. Y nuestra petición es que puedas utilizar tu palabra para bendecir a cada uno de nosotros que nos encontramos aquí. Que tú puedas usar tu palabra para hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Que sea tu espíritu iluminándonos. Que sea tu espíritu también que nos ayude a mantenernos enfocados. Que podamos ser productivos en esta tarde al entender estas cuestiones y al poder llevar esto a cabo, Padre. Ayúdame a mí de igual manera a ser simplemente un instrumento en tus manos, Padre. Que de igual manera todos podamos ser bendecidos y que todos recibamos de tu gracia, de las riquezas de tu gracia en tu Hijo, Padre. Todo esto para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en realidad se me dio la libertad, se podría decir, de poder elegir el tema que estaría predicando en esta tarde. Y la razón por cual he elegido este tema es porque no solamente con los jóvenes, pero incluso con muchos de los adultos, esta conversación como que recientemente ha sido muy común. Y van a entender ya que desarrollemos este sermón. Y esto es precisamente lo que me ha llevado, después de un pensamiento de oración y buscando guianza del Señor, me ha llevado precisamente a enseñar sobre este tema. Un tema que en realidad no es nada nuevo para nosotros, un tema que escuchamos constantemente a través del púlpito, pero a la misma vez es un tema que pienso yo que olvidamos muy rápido. Así que ya sea que sea tu primera vez que estés escuchando estas cosas o sea tu segunda o tercera vez, de igual manera, esperemos que Dios use su palabra para bendecirnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, como hemos visto ahí, regocijaos en el Señor siempre, otra vez les diré, regocijaos, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplicas con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El tema del gozo en sí es un tema muy común desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Incluso es difícil no leer los salmos y ver precisamente cómo se desarrolla este tema del gozo. De igual manera, cuando vamos al Nuevo Testamento lo podemos ver muy claro. Y un libro por excelencia, se podría decir, o el libro que tiene más énfasis o un enfoque central en el tema del gozo es precisamente Filipenses. Incluso cuando se predica sobre esta serie, cuando una iglesia está predicando este libro, es muy común que encuentres la palabra gozo dentro del título de la serie que se está llevando a cabo. Y es por eso que hemos llegado en esta tarde a este texto, porque este texto pienso yo que va a ser de gran beneficio espiritual para nuestras vidas. Y podemos iniciar aquí, por ejemplo, en lo que tenemos ahí en la apertura del versículo 6. Por nada estéis afanosos. Ahí podemos empezar. Es algo muy triste, hermanos, la cantidad de personas que experimentan esto. Cuando estamos hablando ahí de no estás afanosos, aquí tiene la idea precisamente de ser ansiosos, por ejemplo. Son muchos los cristianos incluso que constantemente están experimentando ansiedad. Y es algo muy triste porque una vez tras otra nuestro Señor Jesucristo precisamente nos llama a no
estar ansiosos. Es por esa razón que esto es algo muy triste. Y la falta de paz, por igual, que aquí también encontramos, es un problema general, no solamente con los cristianos, pero también fuera del mundo. Es un problema general que hay ahorita, la falta de paz. Y con la falta de paz, va a ser algo muy clave en esta tarde, con la falta de paz viene la falta del gozo. Y estaremos desarrollando esto un poco más para entenderlo mejor. No puedes tener paz si estás ansioso. Son incompatibles en ese sentido. Hay muchas personas actualmente que buscan, de diferentes maneras, buscan la paz, buscan el gozo, sin saber verdaderamente dónde encontrarlos. Y otra realidad trágica muchas veces es que incluso a veces los cristianos se nos olvida precisamente dónde se encuentra esa paz y ese gozo. Por un momento, pero se nos olvida. Pero Dios es bondadoso con nosotros, hermanos, y precisamente esto es lo que hace Dios. En su bondad usa sus medios de gracia, en este caso su palabra de Dios, para volver a recordarnos una y otra vez precisamente sobre este tema del gozo. Por supuesto hay muchas personas, por ejemplo, que tienen un pensamiento muy errado o artificial de lo que tiene que ver el gozo. Incluso ahorita, hermanos, si yo estuviera enfrente de cada uno de ustedes y les dijera, ¿sabes qué? En 5 segundos dime, ¿qué es el gozo cristiano? ¿Cuál fuera su respuesta? ¿Qué es el gozo cristiano? ¿Cuál fuera su respuesta? Yo creo que muchos, por ejemplo, tal vez atribuyen el gozo a un sentimiento de alegría. Que hasta cierto punto no está mal, pero hermanos, tenemos que entender de que el gozo es mucho más profundo que solamente una emoción, es algo mucho más profundo. Muchos llegan a pensar precisamente eso, que el gozo simplemente tiene que ver con aquellas personas que están aplaudiendo, que están brincando, que están corriendo, que siempre traen una sonrisa sobre su cara. Y como les digo, hasta cierto punto hay verdad en eso, pero no podemos ser tan superficiales al limitarlo solamente a eso. Tenemos que definirlo en base a cómo los definen las Escrituras. Cuando vemos ahí, por ejemplo, al versículo 5, vuestras bondades sean conocidas de todos los hombres. Nosotros cuando vemos la palabra bondad ahí, tal vez nos lleve a la conclusión de pensar en la palabra bondad en la manera que usualmente se usa, ¿no? Pero la idea en sí en esta palabra, cuando haces un estudio de la palabra original, la idea que tiene detrás de esto más que nada es tener dominio propio. En otras palabras, se podría leer de la siguiente manera, el versículo 4, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, gozaos siempre, pero que vuestro dominio propio, podríamos decir, sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Y digo esto, hermanos, precisamente para eliminar esta idea superficial que muchos podamos tener del gozo. Como si el gozo solamente se trata de movimiento, mucho movimiento externo. No, hermanos, el gozo precisamente es algo que es interno. Hay un dominio propio dentro de este individuo. Eso es precisamente lo que tiene que ver el gozo de Dios. Y como digo con esto no estoy diciendo que las emociones no jueguen un rol dentro de todo esto, pero tenemos que tener muy en claro que no solamente son emociones, sino que algo más. Tu corazón puede estar lleno de gozo, por ejemplo, aun cuando tú no estás manifestando una sonrisa, o aun cuando tú no te estés moviendo por todos lados, tú puedes estar experimentando el gozo. En otras palabras, no lo reducimos a eso, de que simplemente cuando logramos ver que una persona está sonriendo, entonces sí llegamos a la conclusión, esa persona está gozándose, o esa persona está llena de gozo. No, muchas veces se puede experimentar el gozo independientemente de esas cosas. Y en realidad, como hemos visto ahí en el texto, esto debería estar dentro de nuestro corazón a todo tiempo. Esto no se debe limitar a ciertas ocasiones donde nuestras emociones como que se elevan. Eso es algo que como cristianos no es una sugerencia que Pablo nos está dando aquí, sino que es un mandamiento que nos está llamando a, en cierta manera, experimentar en la vida cristiana. Nosotros tenemos que estar siempre gozosos, hermano. Siempre. En todo momento. Entonces, ¿qué es el gozo? ¿Cómo lo mantenemos, podríamos decir? ¿Por qué es que perdemos el gozo como cristianos? ¿Y cuál es la importancia al fin del día? ¿Cuál es la importancia del gozo? Ya que muchas personas tal vez no vean la importancia del gozo. Bueno, veamos algunas cosas. El gozo es el tema principal de esta carta de Filipenses. Incluso dentro de esta carta podemos encontrar
la palabra gozo alrededor de 16 veces. Y es interesante ese dato, hermanos, porque la carta de Filipenses solamente son 4 capítulos. Esto nos pone en perspectiva precisamente qué tan común es el énfasis del gozo dentro de esta epístola que tenemos frente a nosotros. Dentro de nuestro texto de estudio hoy vemos incluso 2 veces mencionado el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Lo digo de nuevo, regocijaos. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esto, no es en sí la idea que les está diciéndole a los cristianos de ese tiempo, hey, ustedes tienen que entrar en el gozo de Dios. No, más que nada la idea es esta, ellos estaban dentro del gozo de Dios y el llamado era a mantenerse dentro del gozo de Dios. Era a mantenerse, a perseverar dentro del gozo de Dios. Muchas veces como cristianos nosotros tal vez podemos caer bajo la idea de querer minimizar precisamente esta idea del gozo. Muchos podemos decir, bueno, ¿a poco es tan importante lo del gozo en la vida cristiana? Porque al fin del día tal vez yo no experimente gozo aquí, pero sabemos que cuando esté en la presencia del Señor yo estaré experimentando el gozo en su plenitud. Entonces no hay una preocupación verdadera de decir, no, es que tengo que experimentar el gozo aquí. Al fin del día lo estaré experimentando en su plenitud, en la presencia del Señor. O muchos tal vez podrían decir, entiendo que el gozo es importante, pero en realidad es una de las prioridades dentro de la vida cristiana. O sea, hay muchos pecados dentro de la vida que tal vez tengan que tomar primer lugar. El gozo al fin del día, las consecuencias no son tan graves como tal vez otros pecados dentro de nuestras vidas. Inconscientemente, no estoy diciendo que uno así no empieza a pensar esas cuestiones, pero inconscientemente, hermanos, nosotros podemos caer bajo estas ideas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que se analizó en esta área del gozo? ¿Cuándo fue la última vez que fue intencional y se observó a sí mismo y dijo, estoy dentro del gozo del Señor? Y la respuesta precisamente nos va a llevar a esa conclusión de que no hay mucha importancia muchas veces en el tema del gozo, pero estaremos viendo cómo eso es un error muy grave que podemos cometer como cristianos. En Nehemías capítulo 8 versículo 10 tenemos un verso ahí al final que dice, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Tal vez algunos de ustedes estén familiarizados con ese texto. Dice ahí, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea aquí? ¿En qué sentido es la alegría del Señor nuestra fortaleza? Lo primero que tenemos que ver a través de esto es que el gozo que Dios produce dentro de nosotros va a ser motivación para nosotros para seguir viviendo la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, tenemos que entender que los afectos que nosotros tenemos van a ser los que nos van a motivar a seguir moviéndonos dentro de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros comúnmente escuchamos la frase, ¿no? Yo obedezco a Dios, ¿por qué? Porque le amo. Esa es mi motivación. ¿Por qué es que hoy en día como cristianos ya regenerados, cristianos que ya han depositado su fe en Jesucristo, cristianos que ya han entendido el Evangelio de la Gracia, por qué es que nosotros decimos eso? Que ahora nuestra obediencia hacia Dios es motivada completamente por el amor hacia Él. Es precisamente lo que ha sucedido. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo legalista, ¿no? No entendíamos el Evangelio de la Gracia. Sobornábamos a Dios con nuestras propias buenas obras. Pero en la gracia de Dios, Él nos sacó de todo eso. Precisamente entendimos el Evangelio bíblico. Y ahora nosotros entendemos que nuestra motivación para obedecer a Dios no es para ganar nuestra salvación, sino que simplemente es una expresión de gratitud por lo que Él ya ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. Es el amor que nos motiva a seguir moviéndonos. Y menciono esto, hermanos, porque es precisamente lo mismo con el gozo. Al igual que el amor, el gozo, se podría decir que estos son los afectos primordiales dentro de la vida cristiana que nos van a seguir motivando para seguir caminando, para seguir obrando, para seguir haciendo la voluntad de Dios dentro de nuestras vidas. Esta es la motivación. Esto en sí nos ayuda a entender precisamente lo que tiene detrás este texto. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿En qué sentido? Que precisamente el gozo del Señor nos va a dar las fuerzas necesarias para seguir caminando y viviendo esta vida cristiana. ¿Dónde encuentras tus fuerzas? En el gozo del Señor. ¿Dónde encuentras tus motivaciones? En el gozo del Señor. Al igual como el amor hacia Dios, el gozo es de
alta importancia en la vida cristiana. Y desde aquí, hermanos, ya podemos empezar a ver por qué es muy urgente entender esto. Porque si nosotros empezamos a minimizar esto, eso es precisamente la consecuencia de eso, que nosotros no vamos a tener la motivación apropiada para poder llevar a cabo la vida cristiana en su plenitud. El gozo es necesario. Y esto va a tener implicaciones no solamente en nuestra propia vida, pero también en la vida de los demás, porque recuerden, hermanos, nosotros estamos llamados a dar testimonio. Es a través de nuestro gozo que incluso el mundo va a poder ver esta gran transformación que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Ese es el testimonio que vamos a poder dar. Al ser motivados por el gozo de Dios, va a haber una consistencia dentro de nuestra vida, desde lo privado a lo público, de poder vivir una vida precisamente que verdaderamente le trae gloria a Dios. La segunda razón es precisamente eso, el efecto que esto va a tener sobre las otras personas. Muchas veces, por ejemplo, también podemos verlo del lado de externo, ¿no? De cómo esto va a tener un efecto con el mundo, que verdaderamente lo tendrá. Pero también, hermanos, como cristianos, recientemente leíamos el llamado que tenemos, la responsabilidad que tenemos de animarnos unos a otros. Lo acabamos de leer en la confesión, en Tesalonicenses. Ese llamado tenemos, de animarnos unos a otros, hermanos. Ha habido situaciones, no les miento, donde yo he estado frente a hermanos que tienen bien sólida y bien firme su fe, precisamente en esta área del gozo. Nada los mueve. Eso es muy contagioso, hermanos. Imagínense el efecto que tuviera unos con otros. No solamente de una manera de dar testimonio fuera, pero incluso aquí con nosotros. Eso es contagioso. Eso anima al cristiano propio, poder ver a personas que sean firmes, de convicciones fuertes en estas áreas. Entonces, esta es una de las razones por cual deberíamos de ver la urgencia de este tema del gozo, que no es algo casual, hermanos, no es algo como que tiene que tomar segundo término, no es algo de urgencia dentro de la vida cristiana, verdaderamente lo es. E incluso, hermanos, uno podría llegar a pensar que el gozo en sí no es compatible con la tristeza, porque hay que ser realistas. Incluso los salmos vemos también comúnmente hablar sobre la tristeza. Uno podría decir, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que como siempre soy llamado siempre a estar gozoso en el Señor, la implicación es que yo nunca puedo experimentar la tristeza. No, incluso la tristeza es la respuesta correcta muchas veces dependiendo de la circunstancia. No hay nada pecaminoso en eso. Pero la diferencia aquí es de que tal vez nuestras mentes nos engañen, porque tal vez tenemos una definición del gozo muy superficial y decimos, la tristeza y el gozo son dos emociones que son incompatibles, pero como hemos visto, hermanos, el gozo es mucho más profundo que una emoción. Un verdadero cristiano puede estar experimentando tristeza sin perder el gozo de Dios. Esa es una realidad. No hay una contradicción en eso, al menos de que, como les digo, lo definimos de una manera incorrecta. ¿Dónde podemos ver esto? En 2 Corintios 6:10. Pablo, incluso hablando precisamente de las pruebas, las que se encontraba. Ahí la primera frase que tenemos ahí encima dice, como entristecidos, mas siempre ¿qué? Gozosos. No hay nada incompatible en eso. Uno puede estar triste, pero siempre gozoso. ¿Sí? Así que el hecho de estar experimentando tristeza no es una justificación para nosotros decir, bueno, entonces yo no estoy experimentando el gozo del Señor. Incluso el espíritu que caracteriza al cristiano es precisamente un espíritu de dominio, de gozo dentro de su vida, no un dominio de tristeza. Como les digo, si hay ocasiones donde es propio responder en tristeza, pero el gozo nunca se va a perder, incluso bajo esa circunstancia. Así que siempre tenemos que estar gozados en el Señor. ¿Y qué es lo que Pablo nos quiere decir entonces aquí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere demostrar en esta tarde? Bueno, primeramente quiero ver lo que les había mencionado ya, que pienso que es de mucha importancia, es que tenemos que ver la conexión íntima que hay precisamente entre la paz y el gozo. Tal vez esto sea algo muy nuevo para ustedes, tal vez no, pero esto nos va a ayudar bastante, hermanos,
Hay una conexión íntima entre lo que es la paz y el gozo. Vamos a leer del versículo 4 al 7 otra vez. Ahí dice, regocijaos en el Señor siempre. Consideremos el versículo 4 y el 6. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplicas, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El punto en estos, hermanos, es precisamente ver el pensamiento que se está desarrollando. El versículo 4 no está desconectado del versículo 5, el versículo 4 no está desconectado del versículo 6, el versículo 4 no está desconectado del versículo 7. Es un pensamiento corrido. Pablo nos está enseñando bastante aquí. Si queremos entender el gozo, tenemos que entender la paz. Están las dos juntas. Se podría decir que esa es la secuencia que encontramos aquí. Antes de poder experimentar el gozo, tenemos que experimentar la paz. Si tu corazón está turbado por alguna razón, precisamente esto quitará la paz dentro de ti y por consecuencia quitará el gozo dentro de ti. Entonces, en este caso aquí nos está demostrando Pablo incluso cuáles son los grandes enemigos de la paz y el gozo. ¿Cuáles son los grandes enemigos de la paz y el gozo? El versículo 6, por nada estéis afanosos. Podríamos decir la ansiedad. La ansiedad, ese es el gran enemigo. Y si hay algo que nos va a limitar precisamente a poder experimentar en su totalidad el gozo y la paz de Dios es la ansiedad. ¿Y qué decimos con esto de la ansiedad? ¿A qué nos referimos? Bueno, más que nada estamos hablando de una persona que se preocupa. Una persona que se preocupa de una manera obsesiva, de una manera no saludable. Al punto precisamente que empieza a distraer sus pensamientos y su corazón de las cosas de Dios. Es una persona ansiosa. Una persona distraída que no puede enfocarse en las cosas de Dios, siempre volteando a ver a las circunstancias, siempre volteando a ver a todo su alrededor, menos a Cristo. Pero antes de proceder, sí me gustaría aclarar que sí hay dos formas de preocupación. Hay una forma de preocuparse que es buena y una forma de preocuparse que no es buena. Por ejemplo, nosotros como cristianos deberíamos de preocuparnos por nuestra vida santa. Debería de haber esa preocupación a todos tiempos dentro de nuestra vida santa. Eso es bueno. No estamos hablando de ese tipo de preocupación aquí. Incluso en este mismo libro, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, Pablo está exhortando a ciertos individuos precisamente porque no se preocupaban por él, en cierta manera, por el ministerio de Pablo, por la predicación del evangelio, a diferencia de ciertos individuos que había aquí que se habían preocupado por Pablo. ¿Y cómo se vio esa preocupación hacia Pablo? Precisamente al dar apoyo financiero. Eso es lo que vemos ahí. O sea, ese sentido de preocupación es bueno. Pero por el otro lado, hay un sentido de preocupación que no es bueno. Y es precisamente el que les comentaba, aquel que nos lleva a obsesionarnos en cuestiones que no son productivas, que nos preocupamos de una manera no saludable, al quitar nuestra mirada de Dios y al ponerla en nuestras circunstancias. Y un buen ejemplo de todo esto es lo que vemos en Lucas. Lo vemos ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38. La historia de María y Marta ahí. Dice en el versículo 38, mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa, hablando de Jesús. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. ¿Vieron la palabra ahí? Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada.
Y aquí es interesante porque uno, la verdad, podría concluir que lo que estaba haciendo aquí Marta era legítimo, o sea, no es como que estaba pecando necesariamente, podría decir uno. Simplemente quería atender a Jesucristo de una manera apropiada, se podría decir. Y uno podría caer en la conclusión, pues no estuvo mal lo que estaba haciendo, pero Jesucristo precisamente es lo que le estaba a entender. Aquí hay algo mucho más importante. Tu hermana lo ha entendido, que es precisamente sentarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y escuchar su mensaje. Eso era lo importante en esa situación. Y eso sigue siendo la importancia dentro de nuestras vidas, hermanos. Es precisamente lo que hacemos. Nos preocupamos de más, nos olvidamos de las palabras de Dios y empezamos a hacer las cosas de nuestras maneras. Empezamos a ver la circunstancia y la vemos mucho más grande que de lo que es. Gracias, hermano. Tenemos el hábito de hacer eso, de preocuparnos de más en ese sentido, de tener nuestras mentes distraídas. Y lo último en lo que nos acordamos es las promesas y las verdades de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Es ahí donde tenemos que iniciar como cristianos, siempre recordando estas verdades en toda circunstancia. Entonces, si mi enfoque debería dejar de ser tan caótico, eso no tendría efecto en mi corazón y en mi mente. La ansiedad es lo que va a perjudicar, hermanos. Va a perjudicar desde el lado intelecto, que es la mente, hasta el lado emocional, que es el corazón, se podría decir. Hasta ahí nos va a perjudicar la ansiedad. Y es por eso que vemos ahí incluso Pablo mismo haciendo un distintivo entre la mente y el corazón. Veamos el versículo 7 ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Regresemos a lo mismo. Ese es el pensamiento que Pablo está desarrollando. Hemos visto el gozo, hemos visto la ansiedad, hemos visto la paz. ¿Y qué es lo que debe de guardarse? Es precisamente el corazón y vuestras mentes en Cristo Jesús. Porque es ahí donde tiene efecto la ansiedad dentro de nuestras vidas. No sabemos ni qué queremos, nuestras mentes andan por todos lados. Estamos incapacitados precisamente a ver y entender las cosas de Dios por el momento. No sabemos ni qué amamos en ese momento. Todo se distorsiona en ese momento a través de la ansiedad. Veamos ahí en el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Y aquí Pablo va a estar usando términos muy universales en el sentido de que cuando se está hablando de eso, está hablando a todo tiempo y en todo lugar. Es universal el lenguaje que dice ahí, por nada estéis afanosos, sino que en todo, por medio de la oración, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. No hay nada en nuestra vida que debería de producir ansiedad. Y algunos tal vez se quedan ahorita para atrás. Bueno, Leo, me estás comentando que literalmente no hay nada en esta vida que debería producir ansiedad. Sí, es literalmente lo que está diciendo el texto. No hay nada en esta vida que debería producir ansiedad dentro de nosotros. Nada. No hay nada que en teoría debería robarnos la paz y el gozo del Señor. Y regresamos a lo mismo. ¿Cómo estamos en el área del gozo y la paz? ¿Cómo estamos? La razón por cual Pablo nos da con tanta seguridad estas palabras que nos dice que no hay nada, y cuando dice nada es nada, no hay nada que debería producir ansiedad en nuestras vidas. La razón por cual lo dice con tanta seguridad es por la solución o la cura que nos estará dando. Al contemplar el remedio que Pablo nos estará dando, por qué razón es que no deberíamos experimentar ansiedad en nuestras vidas, nosotros podemos entender que eso es una verdad. Eso es una verdad. Solo hay un paréntesis aquí que sí me gustaría agregar antes de proceder. Entendemos de que no hay nada que debería robarnos del gozo del Señor. Pero tenemos que ser realistas también, hermanos, entendiendo de que nosotros actualmente nos encontramos en lo que podría ser una doble naturaleza dentro de nosotros. Nosotros
sí, está el Espíritu dentro de nosotros, pero a la misma vez también está la carne. Hay una guerra constante que se está llevando dentro de nosotros. Así que lo único que nos puede llevar a perder, en cierta manera, temporalmente el gozo y la paz dentro de nuestra vida es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. Eso es lo que tendrá como efecto dentro de nosotros. Pero aclaro, no estoy hablando aquí de que se pierda en su totalidad, simplemente por un momento, como hemos visto, el pecado va a afectar nuestra relación que tenemos con Dios como Padre. Y esto debería llevarnos precisamente a la conclusión de que tenemos que ir al arrepentimiento rápido. Tenemos que ir al arrepentimiento rápido. Espero, hermanos, que esto nos lleve a cada uno de nosotros corriendo de rodillas al entender estas verdades. Ahora podríamos preguntar, ¿cuál es la clave entonces del gozo? ¿Cómo es que podemos mantener este gozo? ¿Cómo es que podemos mantener la paz dentro de nuestras vidas? Vemos ahí en el versículo 6 lo que dice Pablo. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplicas con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Este es el tipo de texto que comúnmente tú ves colgado, ¿no?, en la sala de la casa de una persona. Es muy común. Pero lo triste, hermanos, es que la aplicación de este texto casi no se ve. De hecho, podríamos decir que en general, cuando hablamos de la oración, es algo que muchas veces no se practica dentro de la vida cristiana. Es una de las disciplinas cristianas que queda por segundo muchas veces. En general, cuando hablamos de la oración. Pero esa es la clave que nos está dando aquí Pablo. Oye, ¿tú quieres experimentar gozo? ¿Quieres experimentar paz? Yo creo que si les preguntara a cada uno de ustedes, yo creo que la respuesta sería sí. Yo quiero experimentar el gozo y yo quiero experimentar la paz. Bueno, la clave para experimentar el gozo y la paz es la oración. Es la oración. Por eso digo que esto espero que nos haga correr a nuestras rodillas al contemplar y entender esto. Porque muy a menudo experimentamos la falta de paz y de gracia. Y es muy interesante ahí, como dice en el versículo final al final, el Señor está cerca. Si el Señor está cerca, está conectado con lo que también vemos ahí, de estar ansiosos por nada. Esto debería llevarnos a esa conclusión. Hermanos, Dios está cerca de nosotros. Incluso cuando estaba leyendo y escribiendo todo esto, me puse a pensar, dije, ¿sabes qué? Dios verdaderamente está trabajando de una manera muy interesante dentro de nuestra iglesia local, porque este tema, hermano, lo hemos estado viendo una vez tras otra. Una vez tras otra. Recientemente estuvimos viendo la serie de Jonás, Dios caminando con nosotros. Actualmente nos encontramos estudiando Marcos. Y estamos hablando de la compasión que tiene Dios sobre nosotros. ¿Sí? Eso es algo interesante. No sé si ustedes logran ver, pero esto es algo que Dios está trabajando con Iglesia Fe Bíblica. Dios quiere que entendamos que está cerca de nosotros. Dios está con nosotros. ¿Cómo encontramos esto entonces? Versículo 6, antes bien en todo, mediante oración y súplicas con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Si Dios está con nosotros y Dios está cerca de nosotros y Dios es el autor de esa gracia y esa paz, acerquémonos, hermanos. Esa es la implicación, acerquémonos. Acerquémonos a Dios que está cerca de nosotros. Por eso nos está dejando aquí Pablo estas palabras. Nos está llevando a esa conclusión. Hey, si tú tienes ansiedad, si a ti te falta gozo, si a ti te falta paz, la clave para todo eso es ir a orar. Acércate a Dios.
Y aquí nos está diciendo de un lenguaje universal. En todo momento haz tus peticiones a Dios. En todo momento, en toda situación. Y esa va a ser la clave precisamente a poder estar dentro del gozo del Señor. Y el orar en sí, hermanos, muchas veces yo sé que se dice, el orar es hablar con el Señor, como lo acabo de decir. Y hay una cierta verdad en eso, pero por el otro lado se puede entender de una manera muy casual. Nos puede llevar a la conclusión de que cuando decimos que vamos a orar con Dios o vamos a hablar con Dios, se trata de hablar como nosotros hablamos con uno al otro. De una manera muy casual. Pero cuando decimos que tenemos que orar a Dios, más que nada tenemos en mente dependencia con Dios. Y digo esto, hermanos, porque Dios no es como nosotros, Dios es omnisciente. Cuando venimos a Dios, no venimos para informarle de nuestra circunstancia. Dios ya conoce nuestra circunstancia. Incluso es válido, hermanos, muchas veces que nosotros vengamos hacia Dios y ni siquiera tengamos las palabras para expresar precisamente lo que estamos experimentando. Porque Dios es omnisciente. Él no es como nosotros, no tienes que ir a informarle de tal manera. Con eso no digo que no es bueno hacerlo, pero hay una gran diferencia cuando decimos que vayamos a hablar con Dios. Más que nada es precisamente que Dios quiere ver que hay esa dependencia, hay esa confianza que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que hace la oración, nos acerca a Dios, Dios está cerca, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y la oración nos va a acercar a Él. La oración nos va a llevar a una dependencia hacia Dios. Dios, no entiendo por qué me lleno de ansiedad bajo mi circunstancia o bajo mi estado financiero. No entiendo por qué me consume todo el tiempo. Dios, protégeme de esta circunstancia, protégeme de este individuo. Dios, no tengo las palabras para explicar, para expresarme cómo me siento, pero tú bien sabes, soy débil. Dame sabiduría, dame fuerza. Es válido, hermanos, hacer eso. Eso es precisamente expresar dependencia y una confianza que tenemos en nuestro Dios soberano al acercarnos a Él. Pero tome en cuenta que no solamente se trata de acercarse y hacer peticiones. Aquí en nuestro texto hay algo muy importante que tenemos que ver. Unos tal vez podrían creer, entonces nomás se trata de ir, orar, expresar peticiones y ya. No, veamos ahí, por ejemplo, que también debemos de hacerlo con acción de gracia. Y esa frase, hermanos, es de sumamente importancia dentro de este contexto. Uno podría pensar, si eliminamos esa frase, todo sigue igual. No, hermanos. Dios la ha puesto ahí por algo muy importante. No solamente se trata de que nosotros vayamos hacia Dios y hacer nuestras peticiones, se trata de que también tenemos que tener una actitud y un carácter al momento de hacerlo. Y en este caso lo tenemos que hacer con acción de gracia. Y ahora nos podemos preguntar, ¿de qué estaríamos dando gracias hacia Dios? Y uno podría responder, bueno, aquí estamos dando gracias a Dios por lo que Él va a hacer, ¿no? Por lo que la ayuda que Él va a proveer para poder salir de esto. Y en cierta manera hay una verdad en eso, pero más que nada, hermanos, cuando vamos a Dios en oración, expresando acción de gracias, tiene que ver con lo que Dios ya ha hecho y con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y más específico, lo que Dios ya ha hecho en Jesucristo y lo que continúa haciendo en nuestra vida en Cristo. Esa es la razón. Eso es precisamente lo que demuestra la dependencia que tenemos en nuestro Padre. Así que esto nos regresa una vez más al versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Ahí es donde se encuentra nuestro gozo. Aquí nos dice claramente, ¿dónde se encuentra nuestro gozo, hermanos? En el Señor. Si vas a encontrar gozo, tiene que ser en el Señor, siempre. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces la idea es esa, ¿no? De que pensamos que el gozo se trata de eso, se trata de las cuestiones externas, de las circunstancias externas. Este es el pensamiento de todo, de prácticamente del mundo, ¿no?
El gozo solamente se experimenta en base a lo externo, en base a lo que está fuera de mí. Si las circunstancias están correctas en el momento, yo puedo experimentar gozo. Si las circunstancias no están a mi favor, yo no voy a experimentar el gozo. Pero lo que nos está dejando claro aquí es de que no depende de algo externo, sino que depende de algo interno. Bien sabemos que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Gálatas 5 nos dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Y es por esa razón de que no hay nada que debería de quitarnos el gozo del Señor. No hay razón por cual la deberíamos estar ansiosos. No hay razón por cual no experimentemos la paz y el gozo del Señor. Y ahora, si tú estás aquí en esta tarde tal vez pensando, bueno, he entendido y he escuchado esto lo del gozo y la paz que Dios ofrece, pero ¿qué tal yo? ¿Qué tal yo que no estoy en Cristo? ¿Qué tienes para mí? Bueno, precisamente eso, lo que acabamos de decir, que fuera de Jesucristo no hay verdadero gozo, no hay verdadera paz. Solamente Jesucristo ofrece paz y gozo permanente, perfecto, eterno. Todo el mundo actualmente anda buscando paz, anda buscando gozo, pero no lo van a encontrar, porque solamente se encuentra en Jesucristo. Y si tú, en la gracia de Dios, quieres ese gozo y esa paz, solamente se va a encontrar en Cristo. La manera de obtener eso es precisamente al reconocer tu rebeldía contra Dios, al reconocer tu pecado, al entender de que Dios ha hecho algo por nosotros. Él ha mandado a su Hijo a nacer a través de una virgen, a vivir la vida perfecta en obediencia que tú y yo no podíamos hacer, al morir en la cruz como sustituto nuestro por nuestros pecados, tomando la ira de Dios sobre sí mismo, muriendo y resucitando en el tercer día. Ha ascendido y actualmente está a la mano derecha del Padre. Eso es precisamente lo que tú tienes que reconocer, de que tú has estado buscando en los lugares incorrectos cuando Dios ya ha dado el único lugar de paz y gozo. Y para nosotros, hermanos, para concluir, tenemos que contemplar estas cuestiones que hemos visto. ¿Cómo estamos en el área del gozo? ¿Cómo estamos en el área de la paz? Claramente Pablo nos está dando la clave aquí para poder experimentar estas cuestiones. Dios está cerca de nosotros. Si no experimentamos paz es por el simple hecho del orgullo propio no acercarnos a Él. Dios quiere que lo busquemos, como hemos visto, que vengamos hacia Él, que oremos, que supliquemos con acción de gracia, que demos todas nuestras peticiones. Y hermanos, esta es una promesa, esto va a pasar en la vida del cristiano. Esto va a pasar en la vida del cristiano. Y es precisamente el llamado, hermanos, que podamos experimentar a todo tiempo el gozo del Señor, de que no hay razón por cual no seremos gozosos. Todos los días desde que te levantas, reconociendo precisamente que Dios está cerca de nosotros. Sea bueno, sea malo, entendemos de que todo, incluso lo que experimentamos en esta vida, todo proviene del Señor y es para nuestro propio bien. Incluso en el dolor, incluso en el sufrimiento, incluso a través de la prueba. Recientemente lo estamos viendo en Santiago con los jóvenes, de que incluso la prueba en sí trae con ella una oportunidad para poder gozarnos. Porque es a través de la prueba que nosotros vamos a tener la oportunidad de poder demostrar que nuestra fe es genuina y de tal manera Dios nos va a ayudar a perseverar y a madurar más a la imagen de Jesucristo. Así que espero, y esa es mi oración, hermanos, que Dios pueda usar su palabra de tal manera y que pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros y que verdaderamente, hermanos, podamos experimentar el gozo, aun cuando haya sonrisa y aun cuando no lo haya. Amén. Así que regocijaos siempre en el Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias una vez más por tu palabra, porque es en ella donde encontramos fuerza, es en ella donde encontramos ánimo que desesperadamente necesitamos.
Muchas gracias, porque como comentábamos, eres tú en tu bondad, que una vez más nos llevas a tu palabra para entender estas grandes verdades, para recordarnos, especialmente en las áreas que tal vez somos débiles. Te dimos en esta tarde que si hay debilidad dentro de nuestras vidas, al momento de venir en oración hacia ti, que tú nos puedas dar la fuerza necesaria, que tú nos puedas dar la gracia necesaria para poder venir ante ti, aun cuando estemos bajo ansiedad, Padre. Que puedas ayudarnos a depender en ti en todas las cosas y que tú puedas permitir que cada uno de nosotros verdaderamente estemos en todo tiempo bajo tu paz y tu gozo. Que podamos experimentar esas promesas que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, Padre. Y que podamos ser de gran testimonio para el mundo de la gran obra que tú has hecho y continúas haciendo en cada uno de nosotros. Usa a tu iglesia, Fe Bíblica, Dios, para ser de gran testimonio al mundo. Y todo esto para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén.